San Marciano, ermitaño de Oriente, 2 de noviembre. Sabemos los pormenores de la vida de San Marciano por el célebre escritor Teodoreto, quien por los años de 423 fue elevado a la silla episcopal de Ciro, título hoy unido al de Alepo. Teodoreto escribió una historia filotea, es decir, una historia de los amigos de Dios, en la que relata la vida de 50 solitarios. La minuciosa exactitud que demuestra en su historia eclesiástica desde 325 a 429 aconseja darle crédito como hagiógrafo. Vivía en la primera mitad del siglo IV en la ciudad de Ciro un joven, rico y distinguido, de buen parecer y vigorosa constitución, amable, inteligente, heredero de una de las principales familias de la región. Llamábase Marciano. No eran menos admirables sus virtudes que sus cualidades exteriores, lo cual hacía presagiar para él muy halagüeño porvenir. Pero fueron vanos los intentos del mundo ante la férrea voluntad del joven. Recordando aquellas palabras del Evangelio, que de nada sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, estremecíanle los peligros que el siglo oponía a su salvación. Fuera de eso, sentíase interiormente inclinado a darse sin reserva a aquel de quien todo lo había recibido. Arregló, pues, sus asuntos temporales y desapareció sin que nunca más le volvieran a ver los habitantes de Ciro. El fugitivo se había retirado al desierto de Calcis, situado al sudeste de Siria, en dirección a Arabia y camino del Éufrates. Recogióse Marciano en una celdita tan baja que no podía en ella ponerse de pie sin tocar el techo, y tan angosta que no podía extender las piernas al acostarse. Como si esto fuera poco, aún quiso aumentar la soledad del desierto, poniendo su celda al abrigo de los extraños con un muro que no dejaba sino un reducido espacio delante de la puerta. La oración, la lectura y la meditación de los sagrados libros y el canto de los salmos llenaban las horas todas del día y casi también las de la noche. El canto de los salmos, escribe Teodoreto, sucedía a la oración. La oración seguía al canto de los salmos y la lectura de las sagradas escrituras sustituía a ambos. Purificar su alma para amar más y más a Dios y sufrir para purificar su alma, tal era su mayor anhelo. Solo una vez al día tomaba alimento. Al atardecer, una libra de pan dividida en 4 trozos era la única ración para otros tantos días. A ejemplo de otros solitarios, no quería pasar más de un día sin tomar alimento. Su biógrafo explica tan razonable proceder que más tarde había de recomendar San Francisco de Sales. Decía que el no tomar alimento, sino después de varios días, es causa de la flojedad y tibieza con que se hace lo que se debe a Dios en el tiempo de tal ayuno, y que una alimentación superabundante carga el estómago y vuelve el cuerpo pesado e incapaz de velar, lo que le hacía creer que era preferible no pasar días sin comer y no saciarse nunca, porque el verdadero ayuno consiste en sentir siempre algo el gusanillo del hambre. Marciano y sus discípulos. Durante varios años vivió Marciano solo en su celda, y así pensaba pasar el resto de su vida, en la oscuridad y en el silencio. Pero eran otros los designios de Dios. Estaba llamado a ser padre espiritual de un pueblo de solitarios. Instruido y experimentado que estuvo en los santos combates para servir de maestro a los demás, la providencia le envió numerosos discípulos que fueron a ponerse bajo su dirección. Estos, a su vez, formaron a otros monjes según las reglas que habían recibido de su maestro, y así vino a ser Marciano el patriarca de una tribu de santos. Distinguiéronse entre sus mejores discípulos Eusebio y Agapito. El solitario no los hospedó en su reducida ermita, donde faltaba espacio, pero les permitió construirse otra celda próxima a la suya y les enseñó a santificar los días con ejercicios semejantes a los practicados por él mismo. Una noche, Eusebio, llevado de la curiosidad de ver lo que su padre espiritual hacía en la celda, se acercó sigilosamente y miró por la ventana.
Allí pudo observar cómo su maestro estaba en oración, meditando un pasaje de las Sagradas Escrituras, cuyo libro tenía en las manos. Ninguna lámpara iluminaba la estancia, pero sobre su cabeza brillaba una luz celestial. Eusebio, presa de admiración y de santo temor, comprendió que el Espíritu del Señor iluminaba a su maestro de modo sobrenatural para ayudarle a entender los libros santos. En otra circunstancia, el mismo Eusebio acercóse a la ermita de Marciano y vio a éste en oración en la puerta de su celda con el rostro vuelto hacia oriente. Una sierpe que se había deslizado sobre la pared de la celda adelantaba su cabeza amenazadora por encima de la del solitario. Horrorizado, Eusebio lanza un grito y avisa a Marciano para que se aleje del peligro. Pero el solitario se levanta tranquilamente, reprocha al discípulo su poca confianza en Dios y hace la señal de la cruz sobre el reptil, que cae muerto. Humildad victoriosa contra el demonio. Había en la ciudad de Berea un personaje de elevada categoría social, distinguido funcionario del imperio, cuya hija había quedado poseída del demonio. Como el espíritu maligno atormentara sin piedad a su desgraciada víctima, el padre estaba inconsolable. Por suerte suya, había conocido ya en otro tiempo a Marciano, de quien la fama pregonaba sus austeras virtudes. Fue pues al desierto de Calcis muy creído de que por las oraciones de su antiguo amigo alcanzaría la curación de su hija. Pero no pudo ver a Marciano porque éste no acostumbraba a recibir visitas de los seglares más que durante el tiempo pascual. No cejó el desventurado padre y fue a ver a un anciano solitario que se había impuesto la caritativa misión de llevar al patriarca del desierto las cosas más precisas y urgentes durante su voluntaria incomunicación. Hizo la entrega de un frasquito de aceite y le rogó que lo hiciese bendecir por Marciano, para que sirviera de medicina eficaz para curar a su hija. «Me pedís un favor muy difícil», le respondió el anciano. «Es tan grande la humildad de Marciano que nada le disgustaría tanto como que se le pidiese un milagro, y seguramente que reprobará mi acción cual si se tratase de un negocio descabellado». Pero el desgraciado padre continuó suplicando con tal insistencia que su interlocutor acabó por aceptar el compromiso de llevar el mensaje. Sin embargo, cuando estuvo en presencia del santo, no se atrevió el anciano a solicitar la bendición que iba a buscar, y contentóse con preguntar al ermitaño si necesitaba alguna cosa. Poco después, volvió por segunda vez, y tampoco soltó palabra del asunto que allá le llevaba. Sorprendido Marciano de esta nueva visita, rogó al anciano le dijese sinceramente el motivo de un proceder tan desacostumbrado. Y éste, temiendo que Dios hubiese revelado a su siervo lo que él no acertaba a manifestar, le contó la visita del funcionario imperial y le mostró el frasco de aceite que le rogaba bendijese. «¿Es posible», replicó Marciano, «que un anciano experimentado como vos se atreva a pedir a un pecador una cosa que no puede sino exponerle a tentaciones de orgullo, sin utilidad para nadie? Si volvéis a tomar encargos semejantes, no recibiré vuestras visitas ni aceptaré los servicios que tan caritativamente me prestáis». Tanta humildad conmovió amorosamente el corazón de Dios en favor de la desgraciada víctima de Satanás, y aunque ésta se hallaba a 4 días de camino de la ermita del santo, experimentó el efecto de sus méritos, y en ese preciso momento el demonio abandonaba a su presa. La alegría del padre fue grande y su admiración corrió parejas con su alegría cuando, al volver para contar al anciano la curación de su hija, comprobó que había tenido lugar en el preciso momento en que su mensaje había procurado a Marciano la ocasión de un nuevo acto de humildad. Una conferencia espiritual. Un día llegaron al desierto de Calcis 4 obispos sirios, acompañados de varios magistrados insignes para ver al siervo de Dios. Los prelados eran Fabliano de Antioquía, Acacio de Berea, Isidoro de Ciro y Teodoro de Hierópolis. Marciano los recibió a la puerta de su ermita con el respeto que la dignidad de los personajes merecía.
después de que se hubieran sentado, esperaban los nobles visitantes del solitario algunas palabras de edificación. Pero el humilde marciano, juzgando que era él quien debía ser instruido por los prelados, guardaba profundo silencio y esperaba que alguno tomase la palabra. Por fin uno de los miembros de la compañía, que desde algún tiempo se había puesto bajo la dirección espiritual del solitario y le era más familiar, tomó la palabra en estos términos: Padre mío, estos ilustres prelados y cuantos aquí veis han venido para oír de vuestros labios algunas palabras de edificación. No les privéis del fruto que esperan sacar de la visita, y no guardéis para vos solo el bien que podéis dispensar a los demás. Ah, repuso Marciano, exhalando un profundo suspiro. ¿Qué puedo yo enseñaros? Tenéis más inteligencia que yo para leer con fruto en los dos grandes libros que Dios ha abierto ante nuestros ojos. El libro del universo que narra las maravillas del poder, de la sabiduría y de la bondad del Creador, y el libro de las divinas escrituras, donde Dios nos instruye por sí mismo. Y allí pone nuestros deberes, nos anima con sus promesas, nos aterra con sus amenazas. Pero muchos no aprovechan de estas gracias como debieran, y yo, por mi desgracia, soy uno de estos. Después de estas palabras, Marciano permaneció en silencio, pero sus oyentes, parafraseando la idea que acababan de oír, hablaron a su vez. Entraron insensiblemente en largos discursos. Terminados estos, se levantaron muy satisfechos de su visita y rezaron juntos una oración, según el uso de los solitarios, que terminaban siempre por ella sus ocupaciones. Antes de despedirse, los visitantes declararon que Marciano era digno del sacerdocio. Su ermita se encontraba en la diócesis de Ciro. Al obispo de esta región pertenecía por tanto el imponerle las manos. Pero el prelado prefirió ceder a uno de sus colegas el honor de ordenar a varón tan santo. Los otros 3 obispos se excusaron a su vez y al fin se alejaron sin ordenarlo. Dios lo permitió sin duda, para más favorecer la humildad de su siervo. Fraternal visita. Una visita menos honrosa, según el mundo, pero más agradable al humilde marciano, fue la de un anciano ermitaño llamado Abito. De más edad que Marciano, Abito le había precedido en los ejercicios de la vida monástica. Habitaba en la región septentrional del desierto de Calcis, en un lugar sumamente castigado por los vientos del noroeste. Habíase construido una celdita en la que desde largos años llevaba una vida muy dura y sumamente austera. Había llegado hasta él la fama de las virtudes de Marciano, y pensó que el trato con este solitario sería útil y provechoso para su alma. Abandonó pues su celda y se puso en camino a través del desierto en dirección del mediodía. Cuando llegó ante la ermita de Marciano, lleno de gozo nuestro santo, le abrió la puerta de su celda y le recibió con muestras del afecto más sincero y de profunda veneración. En lugar de un pan solo que aparecía todos los días en las comidas, mandó a su discípulo Agapito que hiciera cocer hierbas y legumbres, si tenía. Sentáronse los 2 solitarios muy cerca uno de otro y ocuparon largas horas en las cosas de Dios. Su recíproca estima aumentaba a medida que se conocían. Al tiempo señalado, se levantaron y rezaron juntos la hora de nona. No tardó Agapito en traer una mesita y pan. Marciano dijo a su huésped: «Bienvenido seáis, padre mío, hoy comeremos juntos». Empero, la hora de nona correspondía a las 3 de la tarde y era costumbre de los solitarios no romper el ayuno hasta después de vísperas, es decir, hasta la puesta del sol. Abito le manifestó la pena que le causaba el anticipar contra su costumbre la hora de la comida. «Ya veis, padre mío», dijo Marciano, «cómo os habéis equivocado pensando encontrar aquí un modelo de regularidad monástica. Os habéis molestado para venir a ver a un hombre amigo de la vida regalada». Abito, que conocía la austeridad de Marciano, habría podido afligirse de estas palabras, pero Marciano prosiguió enseguida sonriendo. «Somos de la misma profesión y guardamos las mismas reglas. Preferimos el trabajo al descanso y el ayuno a la comida.
y si vos no tomáis alimento sino al oscurecer, yo lo hago igualmente. Pero ya sabéis que la caridad es más agradable a Dios que el ayuno, puesto que Él nos manda la caridad y practicamos el ayuno por voluntad propia. Entre estas dos cosas debemos, pues, dar la preferencia a la caridad. Avito, que había comprendido a su amigo desde las primeras palabras, compartió con sencillez el fraternal ágape que le ofrecían. Los dos ermitaños rezaron después las oraciones de acción de gracias y volvieron a sus pláticas espirituales. 3 días pasaron juntos, luego se despidieron hasta la patria eterna y se separaron para no volver a verse más en esta tierra. Una visita familiar. Tenía Marciano una hermana que se había quedado en el mundo. Casada con un hombre rico de la ciudad de Ciro, había tenido un hijo en quien perduraron las glorias de la familia. Ocupaba ya el primer puesto de la ciudad cuando su madre le invitó a acompañarla al desierto de Calcis, pues tenía grandes deseos de ver a su hermano. Escogieron para su visita el tiempo de Pascua, que era, como hemos dicho, la época en que el solitario consentía en recibir visitas de la gente del mundo. Es verdad que Marciano recibía entonces a cuantos se presentaban, pero no a las mujeres, a quienes estaba prohibido acercarse a la ermita. En esto no quiso excepción ni para su hermana, pero recibió a su sobrino con la ternura de un padre y le dio buenos consejos para su alma. El joven suplicó al ermitaño se dignara aceptar los dones que le ofrecía en nombre propio y de su madre. Ante esta propuesta tan natural, el espíritu de desprendimiento de Marciano se alarmó. ¿Habéis dado algo a los monasterios de este desierto? No, respondió el joven. Pues yo tampoco tomaré nada, repuso Marciano, porque en esta ofrenda habéis seguido más bien el movimiento de la carne y de la sangre que la pura caridad cristiana. Y añadió, sin duda, para dulcificar la pena que la negativa hubiera podido causarle. Además, yo nada necesito. Marciano y la fe católica. Oración continua, meditación, austeridad, desprendimiento del mundo, unión con Dios. Estas virtudes y muchas más que resplandecían entre los solitarios tienen sus raíces en una fe pura y profunda. Como los otros santos que han ilustrado a la Iglesia oriental, Marciano permanecía siempre unido a la fe católica de la que el pontífice de Roma, vicario de Jesucristo, es guardián y depositario fiel. En esta época asolaba a la Iglesia de Oriente la herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo y que era sostenida por las conveniencias de los emperadores Constancio y Valente. Nunca temió Marciano declararse contra ellos, y no se mostró menos opuesto a otros herejes que, con el nombre de sabelinos y euquitas o mesalianos, perpetuaban los errores maniqueístas. Abraham, anciano monje del desierto de Calcis, ignorante de la liturgia, obstinábase en celebrar la fiesta de Pascua el mismo día que los judíos, es decir, el día 14 de la luna de marzo. Para evitar esta confusión con el judaísmo, enemigo de Cristo, la Iglesia romana desde el tiempo de San Pedro había trasladado esta fiesta al domingo siguiente. No obstante, y a pesar de una condenación formal promulgada a fines del siglo II por el Papa San Víctor, algunas iglesias de Oriente conservaron hasta el siglo IV el uso de celebrar la fiesta pascual el día 14. El Concilio General de Nicea en 325 dióles orden de conformarse con la práctica de la Iglesia Universal. Algunos, sin embargo, no la acataron y el anciano de quien hemos hecho mención, por otra parte irreprochable, seguía a los insubordinados. Marciano intentó inútilmente iluminar aquella inteligencia extraviada. Anuncióle entonces que, de seguir obstinado, lo consideraría como hereje. Esta amenaza fue suficiente. Juzgó a Abraham que erraría el camino si se salía de la senda por donde caminaba Marciano y aceptó la práctica de la Iglesia. Última muestra de humildad. Por ser tan general en Siria, la opinión que se tenía de la santidad de Marciano, muchas personas, siguiendo el uso corriente de los primeros siglos, construyeron por adelantado capillas con la esperanza de poseer
cada una de sus reliquias después de su muerte. Su sobrino Alipio construyó una en la ciudad de Ciro. Cierta rica y piadosa dama llamada Cenobiana hizo lo mismo en la ciudad de Calcería, y otros, llevados por el ejemplo, los imitaron. Un celo tan exagerado en proclamar sus virtudes no podía quedar en secreto, y el ruido llegó un día a oídos del solitario. Su humildad quedó aterrada. Este anciano, que solo había vivido por y para Dios, quería borrar hasta su recuerdo entre los hombres. Llamó con presteza a su discípulo Eusebio y le hizo prometer con juramento que lo enterraría secretamente en el desierto tan pronto hubiese muerto, de suerte que el lugar de su sepulcro quedase desconocido a toda humana criatura. Lo único que pudo conseguir Eusebio fue el permiso de notificarlo a otros 2 monjes de cuya discreción podía responder absolutamente. Eusebio cumplió fielmente los últimos deseos de su maestro. Cuando el solitario exhaló el último suspiro, probablemente el 2 de noviembre del año 387, fue con 2 monjes de probada fidelidad, tomó su cuerpo y lo enterró secretamente en el desierto a considerable distancia de su ermita. La celda del difunto quedó cerrada y por mucho tiempo ignoró el público la muerte de Marciano. Cuando al fin se supo, apresuráronse a buscar sus preciosos restos, pero nunca llegaron a descubrirlos. 50 años más tarde, uno de los 3 que estaban en el secreto, viendo que desde mucho tiempo habían puesto reliquias de mártires en las capillas destinadas a Marciano y que nadie buscaba ya las de su maestro, se creyó libre del compromiso y descubrió el lugar donde el monje Eusebio las había ocultado. Los monjes que habitaban la ermita de Marciano exhumaron el precioso tesoro y colocaron los huesos de su santo predecesor en un sepulcro de piedra. De esta manera permitió Dios nuestro Señor alcanzase a su fidelísimo siervo la gloria que tan celosamente huyera durante su vida, y a la que le hacían acreedor su extraordinaria humildad y grandes virtudes. Este sepulcro llegó a ser un lugar de gran devoción, donde se realizaron estupendos milagros y muy notables conversiones.